Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a empezar por sacarte, como siempre, los mensajes del universo. Son mensajes de tus guías, ancestros, para ayudarte a encontrar fuerza cuando estés deprimido y ayudar cuando estés perdido, seguridad ante la incertidumbre y alegría en todas las circunstancias. Recuerda que estamos a día 4 de julio. Así que vamos a empezar por ver cuáles son esos tres mensajes. Vamos a ver, venga, elegimos tres mensajitos. 1, 2 y 3. Y vamos a ver qué tres mensajes os dicen. Mirad. Nos hablan de aferrarse al pasado, impide vivir el presente, libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos, comprométete a estar aquí y ahora, perdónate por todo lo que creas que has hecho mal, te mereces paz interior, déjate llevar. Eso es uno de los mensajes que te dicen tus guías y ancestros, que tienes que olvidarte del pasado, no te aferres al pasado y vive el momento. Te dicen que tienes que liberarte de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. En el caso en el que hayas hecho algo que creas que has hecho mal, no que hayas hecho mal, sino que tú creas que hayas hecho mal, tienes que perdonarte por ello, ¿vale? Te mereces esa paz interior que andas buscando, así que déjate llevar. Otro de los mensajes que te dicen es la razón por la que algunas personas se han alejado de ti sin motivo. No tiene nada que ver contigo. Se han alejado de tu vida porque el universo te lleva a ti a continuación. Ya han cumplido su propósito en tu vida. Déjalos ir y sigue adelante. Viene algo más grande. Otro mensaje importante. Te dicen que en el caso en el que alguna persona se haya alejado de ti sin darte ningún tipo de explicación, no es por ti, no es por algo que hayas hecho tú. ¿Vale, Escorpio? Eso quiero que lo tengas también en mente. No es algo que hayas hecho tú. Se alejan de tu vida porque son personas que han estado ya ahí, que han hecho su propósito de vida contigo y que tienes que dejarlos ir. ¿Por qué? Porque para ti viene algo mucho mejor. Recuerda que tienes que dejarlos ir y seguir adelante. Es otro de los mensajes que te dicen. Vamos a echar esto un poquito para acá, para poder dejar aquí los mensajes. Y el tercer mensaje te dice, si algo dentro de ti te dice que algo no va bien, confía en ello. Si no eres feliz con tu vida, cambia algo. Todo depende de ti. Deja de poner excusas. Tú tienes el control de tu vida. Esto también es interesante porque es una carta que nos habla precisamente de que tienes que cambiar. Si vas por el mismo camino que has estado yendo hasta ahora, no vas a cambiar nada. Tienes que avanzar hacia un camino diferente. Si algo no va bien, tienes que cambiar. Confía en ello. Si no eres feliz con tu vida, cambia algo. Todo depende de ti. No pongas excusas. Tú tienes el control de tu vida. Y eso es así y es interesante que lo sepamos. Vamos a dejar ahí los tres mensajes de tus guías y ahora quiero sacarte un mensaje de tu voz interior, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje te dice tu voz interior. Mira esta carta, vale, y te hablan de la perseverancia. Te dicen, creo en mí misma y me atengo a mí misma, sigo a mi corazón, todo irá en una dirección mejor. También va muy en concordancia o muy en acuerdo con lo que te han dicho tus guías y tus ancestros. Tienes que confiar en ti, solamente en ti. Sigue adelante con tu corazón, con lo que te dicta tu corazón, con lo que tú realmente quieres. Todo irá mejor en la misma dirección.
Vamos a dejar aquí esta carta y por último voy a sacarte el mensaje del animal sagrado que te pertenece hoy, que no me acuerdo qué día estamos porque se me apaga el ordenador. A ver, a día 4 de julio. Vamos a ver cuál es tu animal para el día de hoy. Bueno, y te sale la grandeza del elefante. El amor es tu fuerza, el liderazgo es tu camino, tu sabiduría inspira a todos los que conoces. Puedes superar cualquier problema, lograrás el éxito de forma natural y sencilla. Estos son los mensajes que te han dicho tus ancestros y tu voz interior y tu animal sagrado. Vamos a ver qué es lo que te dice el oráculo de las hadas del bosque. A ver qué más información nos dan para el día de hoy. Escorpio, recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar o ascendente Escorpio, ¿vale? En el caso en el que conozcas a alguien de signo Escorpio, también puedes ver este vídeo para ver cómo le va a ir o cuál es su lectura, ¿no? Es una lectura en forma de espejo. Bueno, pues mirar, nos sale la carta del otoño, a quien debes perdonar y cumpleaños. La carta de otoño es una carta que nos dice que todo ser integra y recoges maravillosas y abundantes cosechas en otoño. Para todos aquellos países que tenéis estaciones del año, pues en otoño. Para todos aquellos que no tengáis, deciros que el otoño es el momento, la época del año en la que los árboles caen sus hojas. No sé si allí tenéis árboles que caen las hojas, que son las hojas caducas. Entonces, en el momento en el que caen esas hojas, en esa época del año, es cuando todo se va a integrar y recogerás maravillosas y abundantes cosechas. Te dicen también que a quien debes perdonar. Cuando te liberes de tus antiguas iras y resentimientos, descubrirás que tus deseos se hacen realidad. Fíjate qué curioso, porque esa es una carta que nos ha salido aquí, aferrándose al pasado. Te dice que impides vivir el presente. Libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. Y qué casualidad que aquí te está saliendo a quien debes perdonar. Seguramente que no os habréis dado cuenta hasta el día de hoy que hay algo dentro de vosotros que tenéis que hacer o vivir o cumplir. Seguro que tenéis algo dentro de vosotros que os está diciendo que tenéis que perdonar o quizá pensáis que tenéis que ser perdonados. Yo creo que hoy con la lectura muchos vais a pensar en ello y vais a pensar realmente qué es lo que tienes que perdonar o a quién crees que tienes que perdonar, ¿no? Creo que es algo que te va a ayudar a avanzar, porque además te están diciendo que en el momento en el que perdones, en el momento en el que te liberes de todo eso, te dicen que vas a avanzar hacia una situación mejor, ¿no? Tú ten en cuenta que las personas cuando se han alejado de tu vida, que es una de las cartas que también te salen, cuando las personas se alejan no es por ti, el motivo no es ese, no es porque hayas hecho tú algo mal, ¿vale? Se han alejado de tu vida porque el universo te lleva a ti a continuación, es decir, te lleva a ti a continuar en otra dirección diferente. Viene algo mucho mejor para ti. Entonces deja ir a personas del pasado, perdona a quien tengas que perdonar, libérate de esas iras y resentimientos y empezarás a avanzar. Te dicen que vas a tener un cumpleaños dentro de poco y en ese cumpleaños recibirás una noticia importante. Así que para todos aquellos que tengáis un cumpleaños o una celebración en estos días, vas a recibir una noticia importante, ¿vale? Una respuesta a alguna de las preguntas que te llevas haciendo mucho tiempo. Otra de las cosas interesantes que nos habla la lectura es el tener el poder, las afirmaciones y el poco a poco.
Fíjate que el tener el poder te dicen que utilices tus habilidades para resolver esta situación. Puedes hacerlo. Otra de las cartas que también coincide con lo que te han dicho tus ancestros y tus guías. Hay algo de ti que sabe que no va bien. No pongas excusas. Todo depende de ti. Tú tienes el control de tu vida y aquí te lo dice. Utiliza tus habilidades para resolver esta situación por la cual estás pasando. Y otra de las cartas que nos han dicho son las afirmaciones. Usa las afirmaciones positivas para elevar tus pensamientos y tu energía y atraer aquello que deseas. Precisamente la carta que te habla de tu poder interior son las afirmaciones que nos hablan de esa perseverancia. La afirmación sería: creo en mí misma y me atengo a mí misma. Sigo a mi corazón, todo irá en una dirección mejor. Esa frase, ese mensaje es una afirmación. Así que yo os recomiendo que la digáis 3 veces. Luego, por otra parte, nos sale el poco a poco. Te dice que dejes de esforzarte tanto por controlarlo todo y se te abrirán todas las puertas. Te dicen, como te ha dicho el elefante, la grandeza que tienes en ti. El amor es tu fuerza, el liderazgo tu camino. Puedes superar cualquier problema. Lograrás el éxito de forma natural y sencilla. Deja de controlarlo todo. Todo te irá viniendo poco a poco en el momento en el que dejes de esforzarte tanto por algo, ¿vale? No lo controles todo. Intenta vivir el día a día y se te abrirán todas las puertas de una manera mucho más sencilla. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Venga. Os recuerdo que en pantalla tenéis el teléfono del gabinete, que están para vosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana o todos los días del año, ¿vale? También deciros que he abierto ya la agenda. Todavía me estoy poniendo al día con las consultas de WhatsApp, pero las consultas telefónicas sí que son mucho más rápidas. Podéis consultar mi disponibilidad y el horario en la página web anacabreratarot.com. Bueno, vamos a ver, voy a sacar una más. Vamos a ver, mira, nos hablan de esa celebración, ¿vale? Vas a salir satisfecho o satisfecha de esta situación, ¿vale? De una situación de diversión, para que me entendáis. En muchos de los casos, como digo, será una celebración de un cumpleaños o de algo así, que me dicen que vais a celebrar por todo lo alto. Es algo que lleváis quizá tiempo preparando, o quizá es el cumpleaños de alguien especial que lleva tiempo preparándolo, y me hablan de que en esa celebración como que vais a salir satisfechos de alguna cosa, por algún motivo, ¿vale? Como he dicho antes, seguramente que tengas respuesta a alguna de las preguntas que andas buscando. Fíjate que el 3 de bastos nos habla de la persistencia, del tomar decisiones, del pensar si quizás mejor marcharte o bien de tu casa, o bien para mudarte me refiero, ¿vale? O bien marcharte del trabajo para otro trabajo mejor, o bien marcharte de una relación que no te lleva a ninguna parte, o bien marcharte hacia otro mundo, ¿vale? Te dicen también que vas a tener objetivos a muy largo plazo, es decir, esos objetivos que llevas pensando quizá no se proclamen en el momento, o quizá no se desarrollen en días ni en semanas, pero sí es un proyecto que tienes en mente y que a largo plazo sí que será beneficioso y productivo, pero nos hablan de a largo plazo, ¿vale? Con este as de bastos nos hablan precisamente de que sí que es posible, con mucho esfuerzo y sacrificio, lanzar ese proyecto que tienes en mente, pero como digo, ahora mismo no es el momento, ¿vale, Escorpio? A día de hoy no, tienes que esperar un poquito y son los objetivos que tendrás a largo plazo.
¿vale? También nos hablan de que quizá tengas dudas sobre si vas a poder o no vas a poder con todo, o si vas a poder o no lanzarte a ese proyecto que tienes en mente. Bueno, a mí me dicen que sí, que es un buen momento, no ahora, como he dicho, sino más hacia adelante, pero sí que es un buen momento para poder reorganizar el lanzamiento de ese proyecto que tienes en mente. Por otra parte, nos hablan, fíjate, del carro, que nos habla del éxito, así que vas a tener éxito, sí que vas a tener un éxito interesante, pero fíjate que nos hablan más para el invierno, más para la época de muchísimo frío. Entonces, claro, hablando en España, que estamos ahora en pleno calor, lógicamente hay que esperar para que ese proyecto se materialice. En el caso en el que estés viendo este vídeo y en tu país sea invierno o haga mucho frío o esté nevando, no sé, por poneros un ejemplo, pues seguramente que ese lanzamiento del proyecto sea mucho antes que aquí. Luego nos hablan del amor, de la comunicación, ¿vale? De esa toma de decisiones que tienes que tener respecto quizá a dos personas que tengas en mente o dos personas que vayas a conocer. Puede ser que una de ellas ya la conozcas y a la otra la conocerás dentro de poquito tiempo, ¿vale? Por comunicación, quiero decir que a una persona ya la conoces físicamente, pero a la otra persona te vas a empezar a comunicar con ella dentro de poco tiempo. Nos dicen que es en una temporada de lluvias, ¿vale? En una temporada de lluvias será cuando te comuniques con esta persona o tengas que tomar la decisión entre dos personas, ¿eh? Luego nos sale también a ver cómo explicarlo. Nos salen dos cartas del sumo sacerdote y el emperador. Son dos cartas totalmente diferentes y de opiniones totalmente dispersas. Una de las cartas nos hablan de ese pensamiento, de esa sabiduría, de ese espíritu, de ese saber elegir o saber tomar decisiones correctamente, y el emperador nos habla de ese poder, ¿vale? No tienen nada que ver, puede ser que sean estas dos personas que tengas que elegir. Una es una persona como muy mental, muy sabia, y otra es una persona quizá adinerada o con una trayectoria profesional interesante, pero sí que es cierto que tendrás que elegir entre dos personas, tendrás que tomar una decisión importante para ti y para ver qué decisión tomar y con quién quedarte, porque hablamos del amor, ¿vale? Y a ti se te ve aquí con una emperatriz, es decir, sabiendo que la decisión que tomes será la decisión que quieras tomar en ese momento. Se te ve con abundancia también económica y se te ve con mucha creatividad para poner en marcha ese proyecto y con armonía en tu vida en general. Así que la lectura de hoy está siendo bastante próspera. Espero que os hayáis quedado con todos los mensajes que os he dado. Vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura de hoy. Sale en Virgo, sale en Libra y sale Piscis. Y os voy a sacar también 3 números de la suerte. Recuerda que estos números bien pueden ser para ampliar información numerológica respecto a la lectura de hoy, o bien con juegos de azar, es decir, números que os van a venir bien para el día de hoy. Recordar, es para el día de hoy, 4 de julio. El número 3, el número 17 y el número 20. Pues esta ha sido la lectura de hoy. Gracias a todos por confiar en mí, por seguir ahí conectados, por seguir al canal. Gracias de verdad, de todo corazón, por las suscripciones, los likes, los comentarios. Ponme en comentarios, por cierto, si te ha resonado la lectura de hoy o no. Puede ser que no haya resonado contigo hoy, pero sí la de mañana.
Así que me encantaría que te suscribieras al canal para no perderte ninguno de los vídeos que subo. Espero poder ponerme al día con las lecturas y poder estar subiendo vídeos todos los días, que esa es mi intención. Así que nada más, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.